¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este Néstor Moctezuma Podcast. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un invitado que ha buscado fundar sus bases de adentro hacia afuera. Nos va a platicar un poquito acerca de la familia, de la fe, de sus convicciones, de sus creencias y va a compartir con cada uno de nosotros lo que él opina de la vida, cómo ha ido creciendo y viviendo a lo largo de estos años. Y sin más preámbulo, demos la bienvenida a Mauricio Ordóñez. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Néstor. Muy feliz de estar aquí, de ser parte de este proyecto y pues muchas felicidades por lo que estás haciendo y expectante, emocionado de poder platicar el día de hoy. Súper bien, Mau. Oye, Mau, para la gente que te está conociendo por primera vez en este día, ¿cómo pudieras presentarte sin hablar de títulos, sin hablar de caretas? ¿Quién es Mau? Pues me presento así de manera general. Pues este año cumplo 30 años, ¿verdad? Llegamos ya al tercer piso y ahorita fuera de cámara platicamos que pues el tema de los 30, no sé si me da más choque el 30 o que lo estamos aquí platicando tú y yo, ¿verdad? De todo el contexto que nos tiene aquí en la mesa. Digo, hay un poquito de spoiler, pues tú y yo nos conocimos en la secundaria. Y mira, la verdad es que te confieso, hasta se me hace raro hablarte de tú, ¿verdad? Ahora que nos escribimos, le iba a acordar, le diré de profesor, de maestro, ¿cómo le digo? O sea, yo toda la vida acostumbrado al maestro se le habla de usted, ¿no? Ajá. Pero sí, 15 años después, la vida da muchas vueltas y bueno, este año cumplo 30. Yeah. Estoy casado, tengo 4 años felizmente casado. Qué padre. Y el año pasado nació nuestro primer hijo, Santiago, que está ahora en julio cumple 1 año. Entonces estamos estrenándonos de papás. Y bueno, yo estudié una carrera en el TEC de Monterrey que se llama Creación y Desarrollo de Empresas. Okay. Yo crecí a mis papás siendo emprendedores y pues me identifiqué mucho con eso, tanto así que yo dije, yo quiero un día ser emprendedor. Okay. ¿No? Entonces, así long story short, yo me gradué en el 2020 emprendiendo un proyecto, un estudio de podcast. Estaba empezando la pandemia y justo aquí en México estaban empezando a ponerse de moda y a tener un alto impacto el tema de los podcasts. Entonces arrancamos abriendo un estudio. Hoy prácticamente pues 5 años después ese proyecto, gracias a Dios, ha crecido. Se ha pivoteado. Ahorita seguimos trabajando con ciertos podcasts, pero le damos más servicio. Apoyamos empresas con el tema de su comunicación interna y comunicación externa. Ha sido toda una aventura. Ahorita vamos a platicar también de emprender. Y bueno, hemos podido ser parte de proyectos bien interesantes con Cemex, con Heineken, con Oxxo, con un par de empresas en Ciudad de México. Entonces, pues eso es parte de lo que yo hago, a lo que me dedico, pero pues tú sabes, mi pasión y lo que me mueve, mi motor de todos los días es el tema de la iglesia. Hace 11 años mis papás fundaron una iglesia cristiana y ahorita Corde, mi esposa y yo, junto con un extraordinario equipo, pues somos parte ahí del equipo que está pastoreando la iglesia. Entonces, así a resumido es un poquito de lo que estamos haciendo el día de hoy. Súper bien, Mau. Muchas gracias. Y sí es cierto, ahorita estaba diciendo spoiler, pero nos conocimos hace 15 años. Él era mi alumno en la secundaria, ¿no? Nos pedía permiso para ir a jugar básquetbol. Muy buen jugador de básquet. Después ahí en la universidad estuvo también jugando algún tiempo. Y luego, ¿por qué dejaste de jugar básquet, Mau? Pues justo en la carrera. Fue cuando yo entré a la carrera. Mi sueño siempre fue jugar. De hecho, yo llegué a pensar, oye, pues quiero probar el ser profesional a lo mejor un tiempo, irme a Estados Unidos, a ver qué puedo hacer, terminar la carrera allá. Pero pues la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y los tiempos cambian y justo en esa etapa, en mi primer año de novato, un día me di cuenta que era un ciclo que había que cerrar. Y pues es parte, ¿no? Yo me sentí en mi mejor momento y la verdad es que pues tenía toda la vida jugando. Yo empecé a jugar básquet a los 8 o 10 años. Órale. Pero pues cuando sabes, ¿no? Y fue una etapa en donde pues uno tiene que tomar decisiones. Ahorita volteo atrás y me doy cuenta que fue la mejor decisión. Pero pues es parte, creo que todos lo vivimos de cierta manera y en ciertas áreas o etapas de nuestra vida. Pero hoy lo volteo atrás y disfruto. Ahorita platicamos de repente volvemos a jugar, ¿verdad? Ya el cuerpo no es lo mismo, ¿verdad? Ya tu mente va mucho más rápido que tu cuerpo y en tu mente tú ves yo quería hacer esto, pero mi cuerpo dijo no, ¿verdad? Hasta aquí llegas. Entonces, pues conociendo ahí también que las etapas cambian. También las etapas cambian y lo importante de pues cerrar ciclos, ¿verdad? Es sano, es bueno y
pues sí, fue parte de una gran etapa y lo recuerdo, me impactó mi vida muchísimo. Me acuerdo y me da risa justo en la secundaria de cómo... pues fue un proceso de madurez muy grande para mí, ¿no? Y tú estuviste a lo mejor del otro lado. Yo me acuerdo que, digo así rápido, pero yo justo en la secundaria tuve la oportunidad de ser parte de la selección de Nuevo León, que eso después me abrió las puertas a conseguir una beca para la prepa. Y fueron 6 meses que nosotros salíamos de la escuela a las 2:30 y entrenábamos a las 3 de la tarde. Entonces yo tenía que comer antes, no podía comer a las 2:30 porque no me daban los tiempos y ese tiempo en la escuela, sin decir nombres, ¿verdad? Pero la cafetería era una empresa externa a la escuela, ¿no? Ajá. Entonces mi mamá me mandaba un tupper con comida, o sea, no el típico lunch a lo mejor, y arroz, picadillo y esto. Y yo llegaba con las señoras de la cafetería. Oiga, préstame el micro para calentarlo. Y no lo tenemos permitido. Y yo, ¿cómo? Échame la mano. No, es por reglamento. Sí. Y me acuerdo que tú me ayudaste. Me acuerdo, lo recuerdo. Nunca se me va a olvidar. La verdad que tú, creo que conectamos mucho en la secundaria porque a ti también te encantaba el básquet. Sí, claro. Y yo te dije, oye, profe, échame la mano, por favor. Yo dije, si alguno de mis maestros va a entender, va a ser el profe Néstor. Y me acuerdo y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, que me ibas y me abría la sala de maestros y ahora le diste el micro, que nadie te vea, córrele. Y ahí iba yo con mi topper todos los días y te lo agradezco. Y son de las cosas que claro que te marcan, ¿no? Sí, o sea, claro. Oye, no me acordaba de eso. Sí, no, yo te lo prometo que yo me acuerdo. Fíjate, uno se acuerda de esas cosas, o sea, de esa parte humana real de esa temporada, ¿no? Qué padre, Mau, qué padre. Oye, no me acordaba de verdad, pero tienes mucha razón. Y mencionabas ahorita algo muy importante que me hace mucho ruido. Llegas a un momento en tu vida donde dices, ¿sabes qué? Ya no es por aquí. Digo, ahorita después de los años es fácil como voltear atrás y decir, ok, sí, no era por ahí. Claro. Pero en ese momento fue así como que muy claro para ti decir, esto ya no es para mí porque decías, estoy en mi prime. O sea, estoy aquí en mi top. ¿Cómo renuncias a algo cuando estás en tu top? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu proceso en aquel entonces? ¿Batallaste, no batallaste? ¿Fue difícil? ¿Qué sucedió? Creo que en la parte de claridad sí fue muy claro. Okay. O sea, para mí sí fue muy claro. Yo ya tenía un par de semanas como que poniendo en la balanza ciertas cosas. En ese momento, pues yo tenía que... Mi prioridad era la carrera. O sea, sacar adelante mi carrera. Después estaba el tema del equipo, de jugar. El equipo entrenábamos 2 veces al día, doble sesión de lunes a sábado. Entonces, prácticamente toda tu carrera se moldeaba a poder entrenar en la mañana y en la tarde, ¿no? Okay. Entonces, justo en esos años, en el 2014, mis papás deciden abrir lo que hoy es Aliento. Entonces, entró este nuevo proyecto, este nuevo tema a nuestra familia, la carrera, el deporte, Aliento. Y yo comencé a sentir, sin que mi papá me lo dijera, el qué quieres hacer, Mau. O sea, y como que a lo mejor por una primera vez teniendo una visión más allá del corto, mediano plazo, sino, pues bueno, ya tienes 18, 19 años, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? Y para mí, digo que fue muy claro porque me acuerdo y digo, y puede sonar chistoso, pero los momentos de claridad uno los tiene a lo mejor cuando menos se lo espera, ¿no? Y yo me acuerdo un día estando en las duchas, en las regaderas después de entrenar y estarme bañando y simplemente, haz de cuenta, sentir que el amor que yo había tenido por el básquet toda mi vida, en ese momento como que un switch se apagó. Wow. O sea, simplemente sentir, ya no es lo mismo. No es por aquí. Y no es por aquí. Y no tanto al hecho de que le estoy sacando la vuelta al sacrificio o a sufrirla. O sea, yo sabía, es mi primer año de novato y me va a costar y la voy a sufrir. Pero esto lo he experimentado muchas veces antes en el deporte, ¿no? O sea, no era algo que yo no había experimentado antes. Pero simplemente esa parte de ya no lo estoy disfrutando. O sea, ese amor, por así decirlo, esa parte romántica, me acuerdo que en ese momento así, más claro que nada. Y tú sabes, o sea... si estoy sintiendo esto, tengo que también ser fiel a lo que estoy sintiendo, ¿no? Yeah. Entonces, yo me acuerdo que esa semana yo lo tenía muy claro. Me esperé al fin de semana. Me acuerdo que hablé con mi papá y le hablé a un compañero mío que nada más él y yo de la prepa aquí en Monterrey estábamos buscando y habíamos tenido la oportunidad de buscar un lugar en el equipo. Entonces él dijo, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, hasta aquí eres la primera persona que lo sabe. Porque obviamente cuando estás en ese círculo, pues es una gran decisión, ¿no? Claro, y puede serlo para cualquiera en cualquier etapa, ¿no? Y círculo. Pero sí, yo fui muy
O sea, no lo voy a postergar, esto es ya. Y fui radical, realmente fui radical y hoy lo agradezco. O sea, hoy volteo atrás y digo o sea, me llevé esa gran lección, ¿no? De lo importante de ser radical a lo que sigue, prioridades. Y la verdad es que, pues, construir cuesta. O sea, picar piedra cuesta. Entonces, todos esos años de la carrera que yo le pude invertir, tanto a mi carrera como a lo que hoy es Aliento, pues también yo digo, fue lo mejor. O sea, el no postergarlo, el poder enfocarme 100%. Y creo que así debe ser en las etapas de la vida. O sea, como dicen popularmente, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y a veces uno te cuesta ser así de radical o de confiar. A ver, es este proyecto, es un emprendimiento, es una relación, es esto. Si le vas a entrar, éntrale, porque el tiempo como quiera va a pasar. Claro. Y de sufrirla ahorita, sufrirla mañana, pues prefiero adelantarle hoy, ¿verdad? Y irle ganando terreno hoy, porque claro, todo cuesta, ¿no? Entonces... Claro. Pues sí, fue más o menos así. Órale, qué interesante. Entonces, ¿cuántos años tenías más o menos a esa edad? Yo tenía como 19 años. 19 años. Dijiste, ¿sabes qué? Esto ya no se siente que es mío, ya no va por aquí. Voy a invertir en la carrera y me voy a invertir en Aliento. Así es. Ok. ¿Cómo empieza esta como iniciativa? Dices que por parte de tus papás, oye, vamos a fundar este inglés. ¿Cómo funciona todo esto, Mau? ¿Se funda, se empieza el proyecto? Platícame un poquito porque desconozco mucho el tema. Sí, pues mira... Para conocer la historia, creo que hay que ver la imagen completa. Mis papás se conocieron en una iglesia bautista aquí en Monterrey, justo a una cuadra del TEC enfrente de San Juan Bosco. Mi mamá creció en una familia cristiana, en una familia de iglesia. Mi papá vivió una niñez, una adolescencia muy complicada, muy retadora, pero a los 18 años termina llegando por invitación de alguien a Príncipe de Paz, a esa iglesia. Y mi papá, pues él platica, ¿no? Él entra a las puertas de la iglesia. Está chistoso porque la persona, mi papá tiene eran seis hermanos. Entonces, la amiga de un hermano había sido muy insistente con él. Dijo, oye, vente, o sea, acompáñame un domingo, ¿no? Y total, de esas veces que ya es tan insistente que para allá, o sea, para cumplir, le dice a mi papá, oye, Roberto, acompáñame. Y ese día ella no fue, o sea, ellos fueron y resulta que ella no fue. Y estuvieron ahí esperándola y pues se dio la hora y salió una persona y los agarró a los dos de que, pues, ¿qué onda? ¿Por qué entren? ¿Por qué se van? No, pues la persona, no, y los agarró del brazo a los dos. Venga, pásele. Y los metió, ¿no? Y fue justo, creo que parte del impacto de ese día de mi papá, de mi tío, de su familia. Mi papá tiene una historia muy interesante. Cuando el día que mi papá nació, su papá estaba falleciendo de un infarto fulminante al corazón en ese mismo hospital, ¿no? Wow. Entonces, mi padre crece con esa realidad, con esa realidad en su vida, en su familia. Mi abuela se hace cargo, eran 4 en ese momento, se van a Guadalajara, donde tenían familia, un año, luego se van a Ciudad de México, se regresan a Monterrey. Habían tenido una vida muy complicada. Y creo que fue parte de ellos poder ver figuras paternas dentro de la iglesia, de la comunidad. Y ellos, mi papá dice, entramos, nos sentamos en una banca y el mensaje perforó nuestros corazones y sentimos que Dios estaba ahí presente. Al siguiente domingo se llevan a toda la familia. Ellos vivían en Villa Juárez. Órale. Y ahora al empezarle a hablar de regreso a la amiga, oye, ¿qué onda? No te hemos visto, ¿verdad? Y... en Villa Juárez en ese tiempo no había ni una iglesia. No había, era un pueblo realmente, las calles no estaban pavimentadas, no había ni parroquia en el pueblo, ¿no? Entonces mi papá empieza a vivir esta experiencia y habla con el pastor y le dice, oye, en Villa Juárez hay mucha necesidad. Hay mucha gente que necesita conocer acerca de Dios. No hay Biblias, no, hay que llevarnos esto para allá. Entonces le dicen a mi papá, oye, pues ven el domingo, recibe. Y lo que aprendas aquí, llévatelo en la tarde a Villa Juárez. Órale. Entonces, en ese inter, mis papás se conocen, se hacen novios. Y ahí empezó algo. Yo siento que ahí Dios sembró algo en sus corazones. Se iban los dos juntos con la familia de mi papá a Villa Juárez, debajo de un árbol con blogs. Ahí reunían personas. Órale. Empezó a crecer ahí 10, 15, 20, 50 personas. Órale. Entonces... deciden abrir una misión de Príncipe de Paz en Villa Juárez. ¿Qué viene siendo una misión? Una iglesia, o sea, haz de cuenta que es una iglesia... Como una extensión Exacto, es una extensión, ¿verdad? De la iglesia en Monterrey. Y bueno, hasta el día de hoy esa iglesia sigue de pie funcionando ahí en Villa Juárez. Entonces, yo siento que mi papá empezó a tener un corazón por emprender, o sea, por conectándolo en el tema de iglesia. Y durante muchos años mis papás se casaron, nacimos Eugenio y yo.
y mis papás empezaron a apoyar a pastores. Un tío mío, tres hijos de mi abuela se convirtieron en pastores. Ok. Entonces, un hermano de mi papá abre también una iglesia y ahí estuvimos con él un montón de años. Okay. Ahí yo crecí en esa iglesia prácticamente. Yeah. Y llega un punto donde mis papás sienten, oye, hay que ir a más, hay que una vez más crecer. ¿Con qué visión? Con la visión de que hoy somos 5 o 6 millones de personas aquí en el estado. Claro. Y órale, hay un gran campo, hay una gran necesidad, creo que eso es evidente. Y con la intención de ir a más, de sumar, de crecer. Entonces, en el 2014, justo con este corazón y esta visión, mis papás deciden abrir una iglesia. Okay. ¿Verdad? ¿Cómo funciona? A lo mejor contestando esa pregunta, pues simplemente, vaya, hay una red de pastores, hay una relación entre las iglesias. Entonces, pues simplemente no abres una iglesia aislado, lejos, fuera, sino conectado, ¿verdad? Entendiendo de que, pues siento esto en mi corazón y también vamos a ver si Dios lo respalda, si esto funciona. Okay. Pero al final de cuentas, con esa intención, con ese deseo en el corazón de poder compartir. Súper, wow. Qué interesante, ¿eh? Y no es nada fácil. Ahorita mencionabas tú, oye, ¿sabes qué? Me late ir por acá. Tenés 19 años, un poquito adolescente o pasado un poquito de la adolescencia. ¿Cómo un chavo de tu edad toma esa decisión en el tema de iglesia? Porque, digo, hay muchas realidades, ¿no? Los años que he vivido, que tengo, he visto de todo. Y un poquito también cuando las familias son muy, no sé cómo llamarle, a lo mejor constantes, o no sé si constantes, más bien, no quiero decir una palabra que no es, pero me ha tocado ver que hay familias que perseveran mucho y los hijos generalmente rebotan. Ya. O están en escuelas o colegios donde... Sí, muy religiosos, creo que es la palabra, ¿no? Claro, puede ser. Entonces, como que rebotan en algún momento, ¿no? ¿Tú cómo percibiste esa parte dentro de estar en una familia, así o sea, ¿no sentiste en algún momento que eso no era contigo, si iba contigo? ¿Cómo está la cosa? Pues mira, creo que yo, y siempre voy a estar muy agradecido por esto, yo siempre crecí viendo a mis papás más que viviéndolo como una religión impuesta, sino como una realidad en sus vidas, ¿no? Como algo que realmente movía sus corazones. No como esta parte a lo mejor de solo el domingo y algo frío y religioso y las reglas, sino simplemente número uno, ver el ejemplo de mis papás, o sea, el poder ver realmente el testimonio, el fruto de la fe, de conectar esta parte del espíritu y darle prioridad y construir sobre estas bases. También para mí fue el conocer la historia de mi papá, o sea, el crecer, el darme cuenta, pues tú de niño no sabes, ¿verdad? O sea, pero vas creciendo y te vas enterando de lo que vivió tu papá. Y tú dices, oye, este es un ejemplo real. O sea, es el hombre con el que convivo todos los días y ves sus luchas y las cicatrices y ves sus convicciones y sus decisiones y su ejemplo. O sea, para mí mi papá siempre va a ser mi héroe y mi mayor ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque yo lo vi. O sea, no es alguien distante que... No, pues yo crecí viéndolo, ¿verdad? Y crecí viéndolo a él practicar, por ejemplo, las disciplinas espirituales. Lo crecí viéndolo leer la Biblia. O sea, crecí viéndolo siendo un hombre de oración. O sea, yo crecí bajando en la mañana a mi casa y él practicaba mucho el tema de la oración en la sala. No, cuando vivíamos en San Nicolás, vivíamos en una casa pequeña. Pues él todas las mañanas, 5:30, 6 de la mañana, yo sabía que él escuchaba su voz, ¿verdad? Orando por la familia, entregándole el día a Dios, pidiéndole fuerzas a Dios. Lo vi sirviendo en la iglesia toda la vida, ¿verdad? Entonces, para mí fue, o sea, él hizo y él nos ayudó y nos ha ayudado como familia el mostrarnos la parte real, la parte... ahora sí que no es esta careta o algo impuesto o algo obligado, nunca nos ha obligado, ¿verdad? Ahorita, pues obviamente yo, en la etapa en la que estoy, pues me casé, salí de mi casa, tengo otra relación con mi papá ya como adultos, ¿verdad? Cosechas luego una amistad con tu papá, que también, eso es todo otro tema, pero crecí viéndolo como papá, ¿verdad? Y ver en ellos esa pasión, esa realidad, y donde también ellos estuvieron dispuestos a soltarnos, ¿verdad? A decir, oye, yo no te voy a obligar, pero si vives en mi casa, estas son las reglas. Claro. No estás obligado a hacerlo, ¿verdad? Ni te va a torcer la mano, pero esta es la cultura familiar que queremos crear, ¿verdad? Y creo que en el fruto de todos los días, en verlo,
perdonar, el pedirnos perdón, el amarnos, el abrazarnos, el verlo como algo más allá de solo el texto frío que está ahí. No, creo que eso para mí fue muy, muy real y me ayudó a abrazar y, claro, a tomar un día una decisión personal, ¿verdad? La fe, pues no se la heredamos a nuestros hijos. Sin embargo, les marcamos el camino con un ejemplo real, ¿no? Oye, me gusta mucho esto que estás mencionando acerca de como esta cultura, ¿no? Dentro de la casa, ¿no? Hablando de organizaciones o de empresas, ¿no? Esta cultura organizacional que estaba en tu casa. ¿Cuáles eran las bases? ¿Cuáles eran los fundamentos dentro de la casa? Es decir, ¿sabes qué? Aquí esto es lo que vamos a hacer. Sí, pues, perdón. No, adelante. No. O sea, sin esta imposición, sino más bien, pues estas son las reglas. Estás en la casa, estas son las reglas. Sí, pues mira, número uno, y creo que algo muy importante que luego también tú como papá lo valoras, ¿no? Y volteas atrás de esa perspectiva. Pero lo primero creo que la congruencia. Okay. O sea, yo siempre vi a mis papás hasta la fecha ser de una sola pieza. Okay. O sea, lo que decimos, eso es lo que hacemos y lo que creemos es lo que vivimos. Okay. Entonces, esa congruencia de lunes a domingo, ¿verdad? Creo que eso como hijo a veces de manera hasta inconsciente, o sea, no necesariamente consciente en ese momento porque eres un niño, pero después pasa el tiempo y conoces a otras personas y conoces otras culturas familiares y luego tienes maestros y tienes jefes y tienes compañeros. Y ahora, ¿cómo? La congruencia no es, la integridad no está de moda o qué pasó, sí. ¿No? Y valoras eso, ¿no? Entonces, han sido muy congruentes. Creo que mi casa y mi papá ha sido un hombre muy trabajador. Okay. Entonces, yo crecí bajo esa cultura del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. Como te platicaba ahorita, pues mi papá creció vino de la nada, ¿no? Desde familiarmente, sin un padre presente, desde su necesidad de trabajar desde los 10, 12 años, su necesidad de hacer deporte, estudiar para poder pagarse la universidad. Por eso nosotros hicimos deporte, porque crecimos escuchando las historias de papá, ¿no? Crecimos él platicándonos, oye, esto fue lo que a mí me costó, pero ve, yo te estoy haciendo todo esto para que ustedes tengan otras oportunidades, ¿no? Entonces, creo que crecimos también en una cultura de mucho amor, de mucho cariño, de un papá que siempre estuvo dispuesto a mostrar sus emociones. Yo crecí viendo esa figura paterna, vi a mi papá reír, a mi papá llorar. Me acuerdo mucho, porque son las cosas que te marcan, ¿no? Me acuerdo que un día del padre, pues típico que en la escuela o te piden hacer una cartita a tu papá y la neta, los Ordóñez nunca hemos ido de manualidades. O sea, danos un balón o algo. Mi hermano jugó fútbol americano, danos un casco y nos metemos a las luchas, pero no me des unas tijeras. O sea, y luego zurdos, imagínate. O sea, el mundo está en contra de los zurdos. Eso es otra conversación. Pero a manualidades nunca fuimos buenos, no, nunca fue lo nuestro. Entonces, pues te imaginarás la cartita, ¿no? O sea, una carta así sumamente limitada en cuanto a muy abstracta, ¿no? Y un domingo en la mañana me acuerdo que se la dimos a mi papá en el desayuno y mi papá se quebró de una manera que yo nunca lo había visto. Y una vez más, ¿sabes? O sea, en ese momento como niño, muchas veces no entiendes qué está pasando detrás, ¿no? Luego te enteras que o ves el trasfondo que él vivió, por ejemplo. Y el poder recibir eso, ver esa figura, el afirmar, todo ese tipo de cosas luego son como ese mobiliario dentro de ti que en ese momento no te das cuenta, pero después lo tienes ahí y dices, órale, ¿por qué está ahí? ¿Quién me lo puso ahí? Y justo son esas figuras, ¿no? Ya, súper. Oye, qué interesante. ¿Cuántos son ustedes de familia, Mau? Somos 4. Son 4, ok. Sí, ahorita ya, pues digo, yo estoy casado, Santiago llegó a la familia, pero somos 4, mis papás, Eugenio, mi hermano y yo. Ok, perfecto. Órale, qué padre. ¿Tu mamá? ¿Qué me dices de tu mamá, Mau? No, mi mamá, una mujer extraordinaria. Mi mamá creció en una familia con 12 hermanos. Ajá, 12 hermanos. No, 12 hermanos. Órale. Sí. Una familia numerosa, claro, ¿verdad? Y una mujer súper inteligente. Mi mamá justo también estudió en el TEC. Entonces estudiaba, trabajaba. Una mujer que súper disciplinada. O sea, mis papás fueron, yo creo que ese perfecto complemento de familia. Y yo siempre la voy a admirar y reconocer porque ella ha seguido a mi papá hasta el fin del mundo. Okay. Entonces, pues también el ver esa parte del sacrificio, de la entrega, de la lealtad, de abrazar una visión. Yo lo platico con mi esposa, ¿no? Y pues vale, te dejan una vara bien alta en donde pues te muestran, creo que este lado de la familia que a veces uno no ve en otras partes. Entonces, ella, haciendo memoria ahorita de esos tiempos de la secundaria, pues ella siempre
se dedicó a servirnos, ¿no? Creo que ha sido el ejemplo más grande de servicio. Iba por nosotros, nos tenía la comida lista, comíamos en el camino y cámbiate y la mochila. Y mi mamá sacrificó muchos sueños y deseos por servir a su familia, ¿no? Okay. Y por sumarse a emprender, a ir por más. Mis papás tuvieron varios negocios también a lo largo de los años y ahí estaba ella. Me acuerdo que terminamos de entrenar y un tiempo tuvieron máquinas expendedoras de comida en algunas empresas. Ajá. Entonces íbamos a recoger, como decimos, la morralla a las máquinas. Iba mi mamá y de aquí para allá llegamos a la casa y atender la casa y llegaba mi papá. O sea, la verdad es que hoy verlos como abuelos, la verdad es que son de esos regalos que te da la vida que valoras muchísimo, ¿no? Oye, pero para llegar a ese punto no es fácil. O sea, vaya, el poder coordinarse de esa manera como pareja, como familia. Sí. O sea, yo creo que qué bueno que hay retos dentro de las familias, te ayudan a conocerte más, a crecer como pareja, ¿no? ¿Qué retos veías tú que tus papás, por ejemplo, vivían y que también a ti te quedaron grabados para decir, oye, ¿cómo podemos vivirlos ahora ya con tu nueva pareja, no? O sí, no con tu nueva pareja, ¿no? Con tu esposa. no te estamos dejando aquí. Me van a regañar. No, con tu esposa, Concorde. Saludos, Concorde. Pues mira, creo que en muchas áreas, o sea, por ejemplo, en la parte de superarse, de soñar, creo que fue algo que yo tengo muy presente. Pues mi papá, como te decía, ha trabajado toda su vida y empezó desde abajo en un sentido de bueno, yo quiero darles a mi familia una realidad distinta a la que yo viví, ¿no? Yo me tuve que preocupar, hablando de mi papá, pues porque hubiera comida, o sea, por tener qué hacemos el día de mañana, ¿no? Yo quiero que mis hijos y mi esposa pues vean otra realidad, ¿no? Entonces, el verlo superarse, pero con un corazón donde entiendes que lo material no es lo más importante, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, te digo, crecimos en San Nicolás, en una casa pequeña. Recuerdo a mis papás trabajando los dos, mi papá teniendo 2 trabajos, mi mamá emprendiendo también. Entonces, verlos, pero disfrutando ese proceso. O sea, no desde una inseguridad o desde un complejo, desde un resentimiento, desde una herida, sino desde vamos a soñar como familia. O sea, vamos a ver hasta dónde nos da. No. Creo que en esa parte pues se te queda muy grabado el ser echados para adelante, ¿no? Y digo, a lo largo de la vida, como todas las familias, pues experimentas también dificultades y pérdidas y situaciones que ahí tú los ves, pues los momentos difíciles sacan a la luz el carácter, ¿no? Y de qué estamos hechos. Entonces, también esa parte del poder mostrarnos que la familia siempre es lo más importante, que las personas siempre son más importantes que las cosas, pues también ahí son esas lecciones de vida que uno vas ahí tomando notas y que después cuando te estás casando, por ejemplo, tienes estas conversaciones de, oye, ¿de qué cultura vienes tú? ¿De qué cultura vengo yo? Tomemos lo bueno de las dos culturas. Y lo que viene es esto, o sea, ¿qué has vivido y qué hemos vivido? ¿Qué equipaje traemos? Y justo salen a la luz, pues oye, yo me acuerdo que en mi familia reaccionamos así, nos comunicamos así, somos así. Y son las herramientas que ahorita pues definen tu vida, tu familia, la relación que tienes hoy en el presente. Entonces creo que pues fue en esa realidad, ¿no? Ok. Si lo pudieras resumir en valores, ¿qué valores crees que son los pilares dentro de la familia donde estuviste viviendo con tus papás? Y ahora, ¿qué valores buscas instaurar dentro de tu familia? ¿O buscan tu Concorde instaurar? Sí, pues digo, creo que algo que resuena mucho en nosotros, integridad, creo que es algo, una virtud, un valor que creo que es muy importante. O sea, el ser personas de una sola pieza. Creo que de ahí construyes todo lo demás, ¿no? O sea, creo que cuando uno vive ya sea una doble vida o cuando te mientes a ti mismo o vives en este juego de soy de esta manera, pero a la mera hora digo esto, pero hago esto. Creo que a ver, si vamos a creer en esto, vamos a creerlo, ¿verdad? Si vamos a hacer familia, seamos familia. O sea, si nos vamos a casar es porque pues, no hay plan B, vamos a casarnos, ¿verdad? Formar una familia sobre la integridad. Y bueno, creo que de ahí parte todo lo demás en cuanto a virtudes como la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la paciencia, todos estos frutos del espíritu, ¿no? Claro. Como lo vemos, creo que son clave, elementales y uno está, o sea, también tú vas aprendiendo a lo largo de los años cómo los ves desde diferentes perspectivas, porque también tú cambias. Yo no tengo la misma necesidad que tenía cuando tenía 15 años, ¿no? O sea, mis batallas como hombre no son las mismas que las que tenía en la secundaria, ¿no? Entonces, pero órale, pues estas virtudes siguen siendo virtudes. O sea, por algo son virtudes, por algo son valores, por algo son principios, por algo son fundamentos. Entonces ahí a veces como que
resuena en ti el back to basics. O sea, no tienes que inventarte el hilo negro, ¿no? O sea, aférrate a los fundamentos, ¿no? Y ahí es algo sólido, es esa roca que el tiempo pasará y llegarán las tormentas y lo que sea, pero ahí vas a poder estar seguro. Mencionabas algo interesante. Ahora ya con tu esposa, oye, venimos de dos culturas distintas. Uh-huh. Somos de aquí de Monterrey, somos tal, pero vivimos de dos culturas distintas. Sí. ¿Cómo integras esas dos culturas? ¿Cómo las integran? ¿Cuánto de diálogo tienen en el día a día? Oye, el tema del emprendimiento, a lo mejor las personas que nos están viendo, que oye, es algo muy lo han romantizado mucho el tema del emprendimiento, que está bien padre, mucha libertad y tal, pero lo que a veces no te dicen es que son muchas horas también de trabajo, son más de las horas. Totalmente, de las 8 claro. horas laborales. Entonces, ¿en qué momento se puede integrar todo? O sea, vaya, ¿en qué momento está el diálogo, la comunicación? Hay que chambear, hay que darle, ahora toca desvelarnos, ahora toca, y luego un niño lo integras a la ecuación. Sí. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Qué les ha ayudado? ¿Qué les ha permitido como ir avanzando, ir fluyendo en ese sentido, ¿no? Pues mira, lo primero creo que es ser consciente que en tu familia hay una cultura. Okay. O sea, eso es, vaya, no es si a mi familia le toca o no le toca, es en tu familia hay una cultura. Uh-huh. La pregunta es cuál es esa cultura, ¿verdad? La cultura de la comunicación, cuál es la cultura en cuanto a cómo resuelves problemas, en cuanto a actitudes, en cuanto a cuál es, en qué creen como familia. O sea, siempre en todas las organizaciones, incluyendo nuestra familia, hay una cultura, ¿no? Okay. Entonces, creo que lo primero es ser consciente de que hay una cultura y la cultura pues no se crea sola. Ahora, si yo no la estoy creando, pues factores externos están creando mi cultura, ¿no? Entonces, pues la pregunta es ¿qué cultura queremos? ¿Verdad? Ahora, creo que el diálogo y la comunicación es la clave, ¿no? O sea, nosotros duramos 5 años de novios, nos aventamos toda la carrera de novios. Okay. Y creo que fue, o sea, para mí el noviazgo tiene que ser una etapa de decisiones, ¿verdad? O sea, una etapa en donde... O sea, el noviazgo es un camino, es un medio para un fin mayor y nada más hay 2 caminos. O te casas o la relación no funciona. Y los 2 caminos están igual de buenísimos. O sea, también el saber que una relación no es para ti está válido y está bien, ¿verdad? O sea, ¿por qué forzarla? Exacto. A veces, no sé, tenemos este estereotipo, este prejuicio que si cortaste o terminaste la relación, pues algo está mal. Pues no, al contrario. O sea, quieres darte cuenta lo más rápido posible, ¿no? Claro. Entonces, creo que para nosotros fue clave el venir de una familia, o sea, el venir de familias, mis papás y mis suegros, en donde había esa conciencia y esa comunicación. Las cosas se hablan. Luego te das cuenta que eso no sucede en todas las familias. No hay familias en donde la cultura es no hablar. O sea, las cosas no se hablan. Se saben, está el elephant in the room, ¿verdad? Y es evidente y ahí está el problema, pero aquí las cosas no se hablan. Entonces, número 1, el ser conscientes de que hay que comunicarlo. Y pues el interés tiene pies. O sea, claro que hay momentos en el día que puedes encontrar para tener conversaciones, ¿verdad? Y creo que ahí es donde también uno tiene que pensar y tener esa perspectiva de, pues finalmente el noviazgo es eso, es el entrenamiento, es el sentarte a tener conversaciones y como que a lo mejor eso cambia un poquito la perspectiva. O sea, claro que la parte romántica es buenísimo y tiene que estar ahí, pero oye, pues siéntate. O sea, si ahorita tú, es que nos estás escuchando, andas de novio, de novia con alguien, deberías de estar comunicando. O sea, vete a tomar un café, métete 1 hora a hablar con la persona, hazle todas las preguntas que quieras. Si el tema quedó pendiente, vuelve, o sea, ten otra cita para platicar del tema. A veces uno piensa que eso es lo normal, pero no, ¿verdad? En donde a lo mejor atiendo nada más la parte romántica y la fiesta y salir, que eso es, pues, es lo más emocionante. Pero pues justo tienes que conocer a la persona, claro, ¿no? Entonces, creo que ahora de casados, por ejemplo, pues el destinar tiempo. O sea, qué espacios son sagrados en mi casa o en mi semana donde tenemos que platicar, ¿no? Con un hijo ahora en la ecuación, pues te das cuenta al ser papá lo poco que conoces a tu pareja, ¿no? Y lo mismo sucede cuando te casas. O sea, no, tú después de 5 años te casas y te das cuenta que cuánto lo conocías o cuánto la conocías, ¿no? Entonces, no sé, reglas básicas, creo que simplemente porque fíjate que los espacios ahí están, pero a veces los llenamos con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la regla de en nuestra recámara a la cama no nos llevamos temas de trabajo, ¿no? O sea, en nuestra recámara no se habla de trabajo. No se habla de pendientes, no se habla de oficina, no se habla de nada. En la cama se habla de nosotros, ¿verdad? Y justo cosas así muy prácticas, ¿no? O sea, momentos en el día que a lo mejor
no tienes la hora para sentarte, pero si haces el espacio para tener conversaciones valiosas. O sea, y justo mi papá dice mucho, el tiempo de calidad es resultado primero de tiempo en cantidad. Okay. Entonces, el tiempo de calidad es este en donde ya conectamos en un nivel más profundo, ¿verdad? Ya es más allá de lo superficial, más allá de eso que no es tan trascendente. Es bueno, pero lo trascendente, ¿cuándo llegamos a eso? Yeah. Entonces, es porque hemos pasado tiempo en cantidad que llegan estos momentos de tiempo de calidad. Ok. Wow, qué interesante, ¿eh? ¿Cómo sigues de alguna manera viviendo o respirando esos valores? Mencionabas hace rato que tu papá, por ejemplo, en las mañanas se levantaba ahora en la mañana. ¿Sigues tú con la misma dinámica de alguna manera? ¿Lo haces un poquito más a tu forma? ¿Cómo lo llevas tú esto? O sea, creo que uno, o sea, aprende las bases que creo que podemos llamarlo de una manera muy práctica las disciplinas espirituales, ¿no? Que podemos mencionar la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, el congregarme, el ser parte de una iglesia, el ser parte de una comunidad de fe. Pues ves la base. Cuando eres niño y vas creciendo, o en la etapa de vida en la que te toca, cuando eres hijo, pues te vas acercando a la fogata, ¿no? Y experimentas el detrás y el porqué de esas disciplinas, ¿no? Creo que uno va creciendo y lo padre de estas disciplinas es que no son frías, no son impuestas, no son, como te decía, la fe no la heredamos, ¿no? O sea, mostramos el camino, pero al final de cuentas tú y yo tenemos que tomar nuestra decisión consciente y haciendo todo uso de nuestra libertad en qué vamos a creer, ¿no? Y qué pilares van a mover nuestra vida. Entonces, pues, ¿cómo las practico yo? ¿Cómo soy yo? O sea, en mi personalidad, obviamente entendiendo de qué se tratan las disciplinas espirituales, ¿no? Y ahí es donde a mí se me hace muy interesante este tema del cómo, ok, si las disciplinas espirituales van a acercarme y van a nutrir mi relación con Dios, puedo darme cuenta que voy a empezar a relacionarme con Dios a la manera de Dios. Porque una cosa es relacionarme con Dios a mi manera y otra cosa es hacerlo a su manera. ¿No? Entonces es muy diferente relacionarme, o sea, decir que yo creo en Dios y relacionarme con Él, pero a mi manera, a mis formas, a mis tiempos, a mi manera. Pues, compadre, al final de cuentas es el Dios que te conviene, en el que te conviene creer, ¿no? Que tú y yo hemos idealizado, diseñado, imaginado y que se han metido en nuestra agenda y en nuestros tiempos y presupuesto y lo que tú quieras, ¿no? Pero cuando abres el libro y te peleas con el texto y pasas tiempo en las disciplinas, pues empiezo a conocerlo, ¿no? Entonces, es cómo Él quiere que yo me relacione con Él y cómo Él quiere relacionarse conmigo, ¿no? Y cómo entre más lo conozco a Él, pues más me conozco a mí, porque Él me creó. Él conoce mejor mi necesidad de lo que a lo mejor incluso yo la conozco. Entonces creo que es en vivirlas, yo creo que aterrizándolo a la respuesta, vivirlas de una manera real, genuina, auténtica, pero entendiendo toda esta perspectiva de que, oye, pues no se trata tanto de mí. O sea, sí, pero se trata más de yo conectarme, en este caso, con Dios y hacerlo a su manera. Y creo que ahí empieza el back and forth que nutre tu espíritu, ¿no? Mencionabas también algo acerca de la comunidad. Ser comunidad, ser partícipe de, ¿no? ¿Cómo, más bien dicho, no cómo? ¿Qué ha sido la parte más desafiante de iniciar con este proyecto de aliento en una comunidad tan versátil, tan movida, tan agitada como la de Monterrey, ¿no? El tema de liderazgo, ¿cómo lo viven? O sea, ¿cuáles han sido los retos, ¿no? Dentro de esto, porque no es la única iglesia cristiana, hay muchas iglesias cristianas. Viéndolo desde el lado de los negocios, ¿cuál es el nicho de tanto que hay, ¿no? ¿Cómo le hacen para poder ir creciendo poco a poco, ¿no? Creo que uno de los retos más grandes es en este tiempo permanecer fieles a la visión y no a la visión de los Ordóñez, sino a la visión de por qué Cristo fundó la iglesia, ¿no? De por qué levantó 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles y por qué en el libro de los Hechos nace la iglesia global, pero también la iglesia local, ¿no? Y creo que en el mundo en el que hoy vivimos, digo, en la cultura regia, en esta ciudad dinámica que nos encanta, por algo estamos aquí en esta ciudad, recordar, y creo que lo puedo decir en estas palabras, ¿cuál es el juego que estamos jugando? ¿No? En medio de una cultura pues que hoy en día es muy individualista, muy superficial, muy materialista, el decir, pues ser fieles a la visión. O sea, no estamos compitiendo o no podemos querer competir en una cancha que no nos toca, ¿no? O sea, creo que en medio de una cultura que se mueve justo a lo que yo mencionaba, como al final del día lo que nosotros promovemos y en lo que creemos
es justo el tema espiritual, o sea, es justo el tema de encontrar plenitud en conectarnos con Cristo, con su mensaje, con su evangelio, con lo que nos muestra, con su palabra. Y creo que a veces es muy fácil, y esto lo podemos aplicar en diferentes áreas, en querer después jugar otro juego, ¿no? O sea, creo que tienes que mantenerte fiel a tu esencia, fiel a tu personalidad, fiel a tu mensaje. O sea, al final de cuentas, en el caso de la iglesia, a lo que nosotros compartimos, ¿verdad? No se trata de crear una comunidad en donde el centro de todo es el materialismo, ¿verdad? Y es el edificio que tenemos y las instalaciones que podemos llegar a conseguir. Eso es buenísimo. Ayuda, ¿no? Son elementos claro, que eso ayudan. Es totalmente. Y soñamos y tenemos una visión de aquí a 100 años, ¿verdad? Pero ¿cuál es el centro? O sea, ¿cuál es la esencia? ¿Verdad? ¿De qué sirve crear una comunidad de máscaras y de apariencias y de venir el domingo para aparentar que todo está bien? O sea, ese no es el juego que queremos jugar, me explico. ¿Y cómo te mantienes fiel a esa esencia? A lo mejor lo que tú haces, ¿no? Y aterrizándolo en el área que sea, a lo mejor no es lo que está de moda, a lo mejor no es... es trending. Exacto, pero pues también creo que es tiempo de que alguien se cuestione las modas, ¿no? O sea, que te cuestiones el qué está bien y qué está mal y qué es lo que hoy es normal y por qué y seas fiel a tu esencia, a tu personalidad. Y cerrando la pregunta, creo que cada iglesia está ahí por algo, o ese es el deber ser. Y creo que cada una es diferente, una es distinta en personalidad, pero al final de cuentas el mensaje en esencia es el mismo. Y creo que el corazón detrás de cada hombre que está al frente de una iglesia es amar la ciudad y compartir un mensaje de salvación, de sanidad, de libertad para las personas. ¿Cuál es la visión de Aliento? Así si lo pudieras, yo lo reflejo mucho en el tema de las empresas porque estás hablando del emprendimiento y tal. ¿Qué visión tiene Aliento? O sea, que como dices, estás hablando de la congruencia, pero si lo pones en palabras, la gente que se congrega cada domingo o las actividades diferentes que tienen, ¿cuál es la visión que ellos experimentan? Sí, creo que más allá de una frase rimbombante, ¿verdad? Porque hoy la visión, la misión, digo, es lo primero que te enseñan en la escuela de negocios y creo que más allá, y si lo puedo poner de una manera muy cruda, muy real, es compartir el mensaje de Jesús y ser transformado por él, por su persona, por su mensaje. Todo lo que hacemos tiene que ir dirigido alrededor de eso. Más allá, la experiencia es buena, es buenísima, ¿verdad? Pero, insisto, creo que es tocando este mismo punto. Hoy vivimos en una ciudad de experiencias, ¿no? Y la gente está dispuesta a pagar por esas experiencias, ¿verdad? Pagas precios inflados en restaurantes para que te paguen, para que te atiendan mejor. O sea, no estás pagando más calidad de comida necesariamente, sino quiero que me atiendas bien, ¿verdad? Entonces, esto viene y creo que luego se traduce en muchas cosas en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Pero al final de cuentas, no el saber que no vamos a competir en ese mismo terreno, no, sino voy a compartirte un mensaje que puede transformar tu vida. Y lo voy a hacer de la manera más íntegra posible, de la manera más fiel al mensaje. Voy a interpretar el mensaje buscando ser leal a lo que el texto te dice. Y listo, no le tengo que agregar nada más, ¿verdad? No tengo que agregarle nada más. Porque, insisto, yo no puedo transformarte. O sea, yo no puedo cambiar tu vida. Yo no puedo salvarte. Yo no puedo ayudarte, puedo animarte, puedo justo crear espacios en donde experimentes el poder del mensaje, pero ahí está el mensaje y creo que es el mensaje solo el que puede hacer toda la obra. Fíjate, esto que estás mencionando, creo que hay una tentación muy grande en el momento cuando está en ti un poder, porque es un poder de estar, tienes un micrófono, hay un poder que se te otorga delante de una congregación, delante de personas, ¿no? La tentación de decir, oye, a ver, ¿qué palabras bonitas puedo decir? ¿Qué palabras, qué frases, tal, contra qué es lo que ellos necesitan escuchar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo les diga, no? Sí. ¿Cómo manejar este tema del ego? ¿Cómo manejar este tema de no ser más yo que Cristo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo lo experimentas? ¿Has tenido este tipo de tentaciones o no? Nunca. Oh, claro, pues todos somos humanos y en todos los niveles. Creo que el ego tiene que ser lo primero que muere, ¿no? Y me encanta porque el mensaje de Jesús es ese. Si recordamos sus palabras, el llamado al discípulo es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y por eso arrancamos el día orando, arrancamos el día yendo a la cruz para que
digo, en palabras y tomando un poco la narrativa bíblica para que la carne muera, ¿no? El ego, el individualismo, mi deseo de ser reconocido. Y lo conecto con lo que hablamos hace ratito de la importancia de no estar aislado, de rendir cuentas, ¿verdad? De ser parte, ahora sí, de un grupo de personas a las que me van a llamar a rendirles cuentas, ¿no? Y cuando uno crece en esa cultura, porque esto creo que también no es un poco contracultura, ¿no? Muchas veces uno emprende bajo esta falsa idea de que quiero ser mi propio jefe, ¿verdad? Y digo, para empezar, no hay nada más distante de la realidad, ¿verdad? Cuando emprendes, tienes muchísimos jefes y son todos tus clientes y no te van a dar una segunda oportunidad, ¿verdad? En la chamba, en la empresa te pasan 1, 2, tus clientes no, ¿verdad? Entonces, pero sí creo el vivir entendiendo el que tengo que rendir cuentas, el que yo tengo que vivir bajo autoridad. Y justo lo podemos conectar con este principio. Tenemos autoridad cuando vivimos bajo autoridad. Entonces, yo tengo que entender, pues, número uno, Dios va a respaldar el mensaje cuando yo vivo bajo autoridad. Yo me puedo parar y decir un montón de cosas, pero pues yo también tengo que rendir cuentas de eso, ¿no? Y el ser parte de un círculo de personas que te van llevando en esa dirección, ¿verdad? Y aprendiendo, o sea, ahorita que Aliento tiene 11 años, pues son 11 años en donde o sea, tienes que aprender, tienes que meterte a estudiar, son horas de estudio, de conocer otras personas, acercarte a hombres con más experiencia que tú, escucharlos, o sea, toda esta parte de a ver, no es un juego, ¿verdad? Y lo peligroso de estar aislado, yo no rindo cuentas y cuando volteas atrás y, oye, pues ¿dónde estás parado? O sea, tu personalidad es más grande, tu carácter es más grande que el mensaje. Creo que ahí es donde empiezan pues, los problemas. Ok. ¿A quiénes les rindan cuentas, por ejemplo, las iglesias, en tu caso, Aliento? ¿Hay algún, cómo llamarle, a lo mejor un grupo de personas o un grupo de iglesias que... ¿Cómo se maneja esto? Como accountability, ¿no? Sí, pues mira, creo que hay en diferentes niveles, o sea, en el deber ser, y justo la Biblia establece el deber ser de cómo está compuesta la iglesia y los pastores y cómo hay diferentes niveles de autoridad. Y está muy claro, en el Nuevo Testamento está dividido por evangelios y también por cartas, ¿no? Por cartas que los apóstoles enviaban a las diferentes iglesias locales que iban surgiendo, ¿no? Y son cartas en donde te muestran lo crudo de la realidad de las iglesias, ¿no? Justo para que como un manual de referencia de cómo hacemos iglesia el día de hoy, ¿no? Entonces, en un primer nivel, pues obviamente hay un equipo pastoral, hay un equipo de personas en donde pues debe haber justo esta cultura de accountability, de rendición de cuentas, ¿no? En donde pues justo tú eres llamado a rendir cuentas en tu liderazgo. Puede ser simplemente en tu liderazgo, ¿verdad? Tú tienes un liderazgo, tienes personas bajo tu liderazgo, tienes un liderazgo sano, ¿sí o no? ¿Cómo está la gente? ¿Verdad? O sea, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Cuál es la cultura? Pero justo, esto habla de una conciencia de eso, o sea, de tener esta convicción de que las personas son más importantes que las cosas. Porque en en el contexto que sea, tú puedes tener una mentalidad, el fin justifica los medios y vámonos. Y te llevas a todos de encuentro. ¿Verdad? No hay iglesia perfecta, como no hay familia perfecta o empresa perfecta, pero justo tenemos el modelo, ¿no? En un nivel más grande, por ejemplo, en liderazgos o pastores, pues justo la importancia de la comunidad entre pastores. O sea, yo soy parte de un grupo, oye, me refiero a amistades, porque también luego puedes caer en el otro extremo de sí, soy parte de un consenso, soy parte de una mesa directiva, pero nadie dice nada. O sea, es la pura apariencia, ¿no? Y entonces realmente caminas con hombres en los diferentes niveles con quienes puedes abrirte. A lo mejor son personas o amistades. Yo, por ejemplo, tengo amigos que viven en otras ciudades, ¿verdad? Pero que tratamos de vernos y coincidir cada cierto tiempo y entendemos esta relación en donde, pues, oye, nos rendimos cuentas, ¿verdad? O yo puedo echarte una llamada y estoy pasando por esto, ¿verdad? Y necesito desahogarme o la regué, pasó esto. Simplemente es crecer en esa cultura de rendición de cuentas, ¿no? Y creo que ahí a ti te protege, ¿no? Y esto lo podemos ver, a ver, tú y yo como esposos, ¿a quién le rendimos cuentas? Hay conversaciones que no podemos tener con nuestras esposas, ¿verdad? Y no hablo de ocultarles cosas, pero simplemente como hombres, pues hay cargas que es sano entender en qué momento las pones sobre tu esposa, ¿no? Entonces, pues de qué hombres estoy rodeado, en donde puedo saber que me van a decir no lo que quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar, ¿verdad? Entonces, creo que es una cultura que nos lleva en los diferentes niveles a decir la importancia de justo esto, la rendición de cuentas y vivir bajo autoridad.
¿cómo manejan este tema de la autoridad, el tema de la iglesia? Estás platicando, van tus papás por delante de alguna manera, ustedes también como hermanos, ahora con tu esposa, esta realidad. Sí. ¿Cómo son los roles? ¿Cómo son las funciones ahí? Ahorita el tema de la rendición de cuentas. ¿Cómo le rindes cuentas tú a tu esposa, ella a ti? O sea, ¿cómo se maneja el tema familiar? Y lo pregunto por lo siguiente. El tema de la igualdad de género, ¿cómo lo van viviendo en esta cultura donde vamos a rendir cuentas? ¿Sabes qué? Yo llevo la batuta de esto, tú llevas la batuta de esto, ambos llevamos esto. ¿Cómo lo manejan? Pues mira, creo que en la esencia es la misma. Creo que en cada caso tiene sus particularidades, ¿verdad? Obviamente en el tema, por ejemplo, de liderazgo, de liderar una organización, pues es la importancia número uno de una visión a largo plazo, ¿verdad? Obviamente como organización no estamos en la misma etapa en la que estamos cuando nacimos, ¿verdad? Eugenio y yo estamos estudiando en la universidad. Hoy, 10, 11 años después, pues hay una visión a largo plazo, ¿verdad? Un liderazgo sano es un liderazgo en donde hay una transición, en donde se levanta la nueva generación, ¿no? Entonces, el entender en donde mis roles y mis responsabilidades, pues no son las mismas que cuando yo tenía 19, 20 años, ¿verdad? Ahora, la nueva generación, pues tienes que ganarte el respeto de la generación que está arriba de ti, ¿no? Entonces, pues número uno, creo que trabajando en esa visión que mi papá ha establecido, o sea, mi papá ha sido muy claro con nosotros, el decir, pues yo no voy a estar aquí para siempre, ¿verdad? Y yo no quiero, vaya, ustedes están creciendo, yo también estoy creciendo, ¿verdad? Ustedes están haciendo más viejos y yo también, ¿no? Entonces, el cómo tener esa visión te abre la puerta a entender los tiempos y a entender cómo yo tengo que crecer y cómo tengo que madurar, ¿verdad? Porque igual, o sea, uno crece, los hijos crecemos y salimos de casa y nos convertimos en papás y, oye, vas a cumplir 30 años, viene la etapa más productiva de tu vida que sigue para ti. No, y no nada más es, bueno, pues yo descanso en que mi papá es el líder y punto, se acabó, ¿verdad? Que sigue, o sea, cuando entran las piernas frescas, ¿verdad? Entender esos roles. Y creo que también depende mucho de que la primera generación abra espacios, ¿no? Entonces creo que hemos aprendido como familia el trabajar la dinámica, el separar la familia de la oficina. Ha sido algo que claro que nos ha costado muchísimo, pero creo que tiene también que ver con el ego. O sea, al final de cuentas amamos la causa, amamos lo que estamos construyendo. Entonces entiendo eso, que puedo dejar el ego de fuera y podemos tener esta conversación, ser fríos, ser objetivos y entender nuestros roles. O sea, ¿qué necesitas tú de mí? ¿Verdad? Papá, en esta etapa, ¿dónde quieres que yo esté? ¿Dónde me necesitas? ¿Verdad? Igual en la familia, o sea, entiendo el modelo, entiendo los roles que tenemos cada uno, ¿verdad? Y cómo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y cómo somos equipo. O sea, al final de cuentas, yo no soy más importante que tú, pero somos diferentes y hay que entender eso. O sea, el hombre y la mujer somos completamente distintos y qué bueno, pero hay que entendernos y complementarlos, ¿no? Entender cuál es mi rol como líder, como cabeza en mi casa, ¿verdad? No puedes tener dos cabezas. Hay una sola cabeza, pero valemos igual y somos iguales. Claro que sí, ¿verdad? Pero cómo yo entiendo cuáles son las cargas que yo tengo que llevar y cuáles son las cargas que son mías que no te las voy a poner a ti porque no es justo que tú las lleves, ¿verdad? Entendiendo tu personalidad, tu forma de ser, cómo Dios te creó, cómo Dios me creó a mí. Y creo que en esa dinámica, igual creo que hace el clic. Cuando tú sabes que estás en la dinámica correcta, hace el clic, ¿no? Y luego de pronto te das cuenta que no estoy en la dinámica correcta, ¿verdad? Y tienes a tu esposa que se la pasa cansada, desanimada, deprimida, angustiada, que no duerme, que no disfruta la vida y te casaste con ella y no ha dado fruto, ¿verdad? Y un día a mí me van a pedir cuentas, oye, yo te entregué a mi suegro, yo te entregué a mi hija brillando y ¿qué has hecho con ella? Órale. ¿Verdad? Entonces, el entender eso, pues, ¿cuál es mi rol? Impulsarla, ¿verdad? La carga pesada, ¿quién la lleva? Pues la llevo yo, porque así fui diseñado, ¿verdad? Entonces, creo que eso simplemente te va llevando a entender, o sea, es hasta que lo vives que entiendes el porqué de las cosas. Y luego cuando ves a tu esposa brillar y ves a tus hijos brillar, sanos, contentos, alegres, felices, disfrutando la vida, pues entiendes, por eso el manual dice esto. Pero a veces nos queremos complicar tanto las cosas o hacer las cosas a nuestra manera y no estar dispuestos a recibir retroalimentación. Claro, o sea, tengo que también estar dispuesto a escuchar a mi esposa, que es mi perfecto complemento, ¿verdad? A que me diga lo que no quiero escuchar, con respeto, con amor, pero somos un equipo, tú lo dijiste al final de cuentas, somos un solo equipo, estamos en el mismo barco, ¿verdad? A veces no parece y tu mente te juega rudo y estás a las 3 de la mañana con el bebé que no se quiere dormir y ahí sale tu verdadero yo y te conoces como nunca. Claro. Pero a ver, amor, somos de un equipo.
Nos amamos, estamos aquí porque amamos a nuestra familia. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero vamos a darlo todo, ¿no? Y poner las cosas sobre la mesa, todo lo que tenga que ser puesto sobre la mesa. Es algo que hacemos mucho nosotros, mi papá, Eugenio y yo. Las cosas se ponen sobre la mesa, se platican. O sea, todo lo que tiene que ser platicado, hay que platicarlo. Analizamos todas las posibilidades, ¿verdad? Sin miedo, sin ser sentimentalistas. A ver, fuera emocionalismo, fuera ego, es que es lo que yo quiero por eso, pero no es lo mejor para la organización, o no es lo mejor para la familia. Y pues ahí es donde el carácter es probado y donde te das cuenta con el paso del tiempo, pues si está jalando o no está jalando. Es un reto, ¿eh? Claro. Esto de trabajar en equipo, en familia. Sí. O sea, yo creo que mencionabas al principio de la entrevista, o sea, que el tema del noviazgo es muy importante ver, hoy sabes que es con la persona con la que puedo tener este tipo de conversaciones o no. Y en los momentos, ya que estás casado, que te vas dando cuenta de, esto no era en el noviazgo, el hijo, la hija, estas desveladas, oye, no ando al 100. O sea, me desvelé, al día siguiente no ando al 100. Vas conociendo no la otra parte, sino el conjunto de la persona, ¿no? Tanto tú como tu pareja. Y qué padre que sean estos momentos. Qué padre que sean estos momentos porque entonces van teniendo como una conexión más real, más profunda. Sí. Y en estos retos es como vas diciendo, va, órale. Para esto me apunté. Para esto firmé aquí. Claro. ¿Qué ha representado para ti el ser papá? O sea, aparte de cambiar pañales, aparte de estas desveladas y aparte... ¿Qué ha representado para ti? ¿Qué sorpresas te ha dado el ser papá? Pues vaya, te lo dicen muchas veces, pero te cambia la vida, ¿no? O sea, la verdad es que completamente creo que ha sido algo que ha sido nos escribíamos, yo te decía, toda una aventura, o sea, pero es la mejor aventura de mi vida. O sea, la verdad es que la gente muchas veces como que me pregunta, oye, ¿no estás cansado de las desveladas? Pues claro, pero ¿qué esperábamos? No, o sea, creo que ha sido una etapa increíble. Creo que experimentas el amar a una persona como no sabías que podías amarla. Creo que pues te caen muchos veintes. Creo que en la vida del hombre suceden muchas cosas. Obviamente la mujer lleva al bebé en su vientre y es una conexión extraordinaria. Pero cuando tú estás ahí en el quirófano y te pasan a tu hijo, a tu hija... Es algo espiritual, o sea, es algo sobrenatural. El cómo se activa dentro de ti esta parte de familia, ¿no? Esta parte es la más grande responsabilidad que tendrás en tu vida y la primera con la que rendirás cuentas, ¿no? O sea, es una persona 100% dependiente de ti. Y vaya, para mí vino a confirmar muchas cosas, o sea, el poder de lo cotidiano. O sea, mi familia me ve a mí en lo cotidiano, ¿verdad? ¿Y de qué me sirve a mí que me admire toda la gente afuera de mi casa si mi casa no me sigue? Si no me puedo ganar el corazón de mi familia. Entonces, uno viene a la entrevista y te preparas y traes tus armas bien afiladas y todo. A la casa. Pero a la casa, afuera, o sea, las máscaras las dejas afuera de la puerta. Y ellos son los que te ven en lo cotidiano. Pero creo que es el reto, ¿no? La Biblia habla acerca de cómo los hijos son un regalo. Pero también da esta analogía que a mí me encanta, que son como flechas en las manos de un guerrero que tienen que ser lanzadas, ¿no? Que tienen que ser impulsadas. Al final de cuentas, las flechas que definen la batalla no son las que se le quedaron al guerrero, sino las que fueron lanzadas. No, uno no va a la guerra pensando en economizar y en ahorrar flechas. Las flechas que ganan la guerra son las que dieron en el objetivo. Entonces, pues mis flechas ahí están. Hoy es mi esposa Corde, nuestro primer hijo Santiago, y yo tengo que impulsarlos. Tengo que sacar lo mejor de ellos y cueste lo que cueste. No, o sea, al final del día, creo que el éxito más grande de un hombre está en sacar adelante su familia. No solamente, y a veces lo conectamos mucho solamente con lo económico, con el ser proveedores de lo material. Y eso está bien, o sea, eso es bueno. Claro. Pero no lo es todo. No. O sea, ¿qué pasa con la parte emocional, con la parte mental, espiritual? ¿Qué pasa con eso, con lo cotidiano? O sea, ahí tenemos influencia nosotros, ¿no? Y creo que es como ese reto que yo me levanto todos los días y la verdad es que también es un motor. Digo, ¿tú qué te puede decir yo a ti, no? Sí. Con 2 hijos, tienes un motor ahí ¿qué más necesitas para estar motivado? O sea, yo me pregunto, ¿qué más ocupas para levantarte? Verlos, ¿no? Simplemente el darte cuenta una vez más de lo que te ha costado. Ya hago, creo que esta analogía que hemos hablado hoy, me acuerdo de cuando yo estaba en la secundaria. O sea,
y darme cuenta hoy la familia que tengo, por un lado, que he hecho yo para merecerla y lo bueno que Dios ha sido conmigo, pero también lo que me ha costado. Los 5 años de noviazgo con Corde, el sacar nuestra carrera adelante, el casarnos en medio de una pandemia, el sacar adelante nuestra familia, el emprender estando casados, hoy el tener un hijo, pues lo pones en la balanza todos los días y es fácil tomar decisiones difíciles cuando tienes esa visión. Llega tu hijo, cambia tu visión o se ajusta o se adapta a lo que han estado viviendo antes. ¿Cómo pasa eso? ¿O cuál es esa visión que tenías antes de tu hijo y ahora después de tu hijo? Pues creo que todo nace, número uno, con el querer ser padre. O sea, con el quererlo. Digo, yo sé que hay contextos distintos. Oye, no lo tenías planeado o lo que sea, pero bueno, te llegó la noticia, la prueba salió positivo. ¿Qué vas a hacer? No, y puedes patear el bote todo lo que quieras, pero 9 meses ahí va a estar tocando tu puerta. No. Claro. Entonces, creo que también el exigirme, el obligarme a madurar en ese tiempo, ¿no? O sea, para mí fue esos 9 meses, te digo, tu esposa lo vive de una manera muy distinta. Sí. Verá, su cuerpo está cambiando. Claro. Que vaya, también ves lo impresionante de la vida y dices, wow, ¿verdad? Yo me acuerdo de estar en los secos y llorando así de que, wow, o sea... Sí. Pero el preguntarme, a ver, Mau, yo creo que también es importante que un hombre pase tiempo solo, porque tienes que hacerte un lado del ruido, o sea, dejar el ruido a un lado, cerrarle la puerta a todo lo que te tiene deprisa y corriendo y hacerte esas preguntas, ¿no? Y a veces a los hombres no nos gusta estar solos porque te enfrentas con tus demonios, ¿no? Y te enfrentas a esas preguntas, pero a ver, hoy soy el hombre que quiero ser para mi hijo. Hoy me siento pues listo y preparado, nunca te vas a sentir, pero me siento con las herramientas para pelear esas batallas. ¿Qué ejemplo quiero darle? O sea, y venían a mí estas dudas, ¿no? O sea, con todo lo que vio mi papá, por ejemplo, pues ¿cuánto tiempo voy a estar yo aquí con él? Claro. Pues no sé. Y nada me tiene comprado el día de mañana y vivo en paz, claro, porque sé o sea, sé la eternidad y tengo esa claridad. Pero pues no sé si voy a tener mucho o poco tiempo. Pues quiero sacarle jugo, ¿no? O sea, al final de cuentas no. Creo al final del día el trabajo, el emprendimiento, las experiencias, los viajes, la casa, el carro, es buenísimo. Pero lo pones en la balanza y ¿de qué se va a acordar tu familia? ¿Qué se va a llevar tu hijo? No. Pues al papá, al hombre que conoció, ¿no? Y más como hombre, al ser Santiago hombre, pues también esa parte de, pues quieres levantar hombres valientes, esforzados, echados para adelante, con carácter. Entonces, pues eso creo yo que alimenta el fuego. Y si sabes direccionarlo y buscar ayuda y pedir consejo y hacer las preguntas correctas, todo sale. Al final de cuentas, todo sale. Y mi intención no es platicar esto con la idea de que se vea muy complicado, pero todo sale siempre y cuando creo que tengas el enfoque correcto del tamaño de responsabilidad que se te viene, ¿no? Oye, imagínate que este podcast lo vaya a ver Santiago a sus 20 años o a sus 19 años más o menos cuando tú tomaste esta decisión. ¿Qué mensaje te gustaría que él escuchara de ti? Imagínate que está justamente ahí Santiago y está escuchando a su papá de hace 19 años, 20 años, ¿no? Sí, pues creo que en esa etapa yo le diría, aviéntate, o sea, no tengas miedo, atrévete a soñar, atrévete a perseguir, o sea, sueña en grande en esa etapa, en esa edad. Vaya, puedes tomar muchos riesgos. Después las cosas cambian, ¿verdad? Nunca va a ser igual estar soltero a estar casado, tener un hijo. Entonces, o 2 o 3 o 4, entonces aviéntate. O sea, insisto, ten clara tus prioridades, sé un hombre íntegro de una sola pieza. Pero aviéntate, o sea, un día vas a voltear atrás, la vida se pasa rapidísimo, o sea, tú y yo estamos aquí sentados en esta mesa y podemos ser testigos de eso, ¿no? Entonces, aviéntate, uno voltea atrás y luego dice, ching, ¿por qué no me arriesgué más? ¿No? ¿Por qué no estuve dispuesto a correr ese riesgo? O sea, a morir esos deseos o fui tentado y valoré más esto que esto, o sea, creo que esas son las cosas que luego te definen, más allá de todo lo demás, o sea, lo que se ve y la aprobación de la gente y qué es lo que la gente opina y eso al final del día no vale, ¿no? Entonces enfócate en lo importante. ¿Cuántos más quieres, Mau? Pues mira, no, yo vengo de una familia, fuimos 2, Corde fueron 3. Okay. Entonces,
pues yo creo que 2 o 3. O sea, ahí, más allá de eso, yo me emociono, pero luego mi esposa me dice, pues tú no vas a cargarlo, o sea, tú no vas a estarlo sufriendo. Exacto. Sí, claro. Pero sí nos vemos teniendo una familia de 2 o 3, okay. ¿Verdad? Y digo, lo que Dios nos mande y lo que se pueda, con eso estamos más que felices. O dices que son familia de 2. Tu hermano Eugenio. Sí. ¿Es mayor que tú? Menor. Menor que tú. Ok. Sí. Ustedes 2 empiezan también otro proyecto a la par. O sea, tienen el proyecto de aliento, también tienen un podcast. Los Ordóñez. 2 Ordóñez. 2 Ordóñez. ¿Cómo empieza este proyecto? Pues mira, nace creo de un deseo de compartir. Justo creo que tú me vas a entender. Creo que es algo que te mueve a ti también. De aportar. Creo que nos sentimos muy afortunados de poder estar construyendo esta comunidad, de lo que estamos haciendo en Aliento. Y justo con el deseo de número 1, nutrir a esa comunidad, de poder dar un mensaje positivo, dar un mensaje también relevante actualmente, con valor, con propósito, con un sentido de responsabilidad también. Creo que hoy en día en las plataformas escuchas tantas cosas que luego también piensas, oye, la gente, la poca o la grande influencia que tengo o gente que me sigue, pues que quiero que escuchen, ¿no? O sea, entonces también nace como esta inquietud de querer compartir algo valioso, ¿no? Y de justo de años de trabajar juntos, de años de estar aprendiendo, de estar metidos en esto. Entonces es un proyecto que yo creo que va para largo. Es un proyecto que ha ido cambiando, que ha ido madurando, que entendemos que es un proyecto a largo plazo. Empezamos con un podcast. Ahorita, pues justo hemos estado investigando qué es lo mejor, cómo migramos el proyecto, cómo, pues ahorita ya sabes, toda la parte de medios y todo esto es súper interesante, ¿no? Pero sí, con la convicción de aportar valor, o sea, de aportar valor. ¿Qué es lo que más resuena en la audiencia que los escucha? Pues mira, hablamos mucho, o sea, nosotros... aunque sí obviamente nos mueve la parte espiritual, no es un podcast tal cual como espiritual en el sentido de no es un podcast cristiano. O sea, es un podcast donde hablamos mucho acerca de carácter, hablamos mucho acerca de cultura, hablamos mucho acerca de consejos muy prácticos y nos dirigimos mucho a los hombres. Es un podcast muy dirigido a hombres. Entonces creo que hemos conectado con esa audiencia que creo que hoy en día muchas veces contenido para hombres hay muchísimo, ¿verdad? Pero hay todo tipo de contenido, ¿no? Todo tipo de cosas que luego te sorprendes que es lo que más suena hoy en día. Entonces justo yo creo que es a ver, pues voy a mostrarle también el otro lado. O sea, a lo mejor no es lo que está de moda y esto no es lo que ahorita todo el mundo está diciendo, pero te lo quiero mostrar porque creo en esto, ¿no? Entonces, hemos conectado creo que con una comunidad de hombres que ha respondido a ese mensaje y pues nos encanta. O sea, al final de cuentas creemos y tenemos una carga por los hombres el día de hoy. Creo que hay una idea, una ideología, un sentir muy fuerte contra los hombres o que está llevando hoy en día que los hombres no se sientan hombres. Y creo que es algo muy importante. Al final del día, un hombre fuerte es una familia fuerte. Ok. ¿Hay algún episodio que te haya movido, que lo recuerdes, que te acuerdes de varias pláticas de ese episodio? ¿Hay alguno que te haya marcado en particular? Pues digo, creo que han sido varios, sobre todo, digo, ya sabes que sacas el episodio y luego tienes los clips en redes sociales y de pronto pues recibes todo tipo de comentarios, ¿no? Hay un par de clips que se hicieron virales y pues órale, te das cuenta que al final de cuentas también uno lo hace buscando esa conversación, ¿verdad? Que te das cuenta de cómo piensa hoy la gente, ¿no? Y qué resuena en la mente, en el sentir de la gente. Entonces, pues a veces te toca también esa otra parte de recibir críticas o hate o lo que sea. Pero bueno, también es ir y confrontar y no nada más decir, bueno, ¿qué podemos decir que sabemos que a la gente le va a gustar y que la gente quiere escuchar? Y pues no, a veces la verdad no es lo más bonito, pero... tenemos que hablarla, ¿no? Ok. Oye, Mau, estamos estrenando una parte nueva dentro del podcast que es contestar como una frase, ¿no? Si tu vida fuera una canción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta canción? Muy buena. Fíjate que hay una canción, digo, contexto, creo que hay canciones luego que uno escucha que son canciones que obviamente el autor tiene una cierta dirección y tú la escuchas y tú te la aplicas a nada que ver con la idea, ¿no? Y hay una canción que es una canción que es, o sea,
no escucho constantemente, pero que justo la escuché, o sea, la escuché, es una canción de cuando yo estaba en la universidad, justo en esa etapa. Y es una canción que se llama Lo que siento, de un cuate que se llama Charlie Roth, que justo es regio. Y hace música tipo indie y así. Pero la canción es súper romántica. O sea, la canción es acá, se la está dedicando a una relación, ¿no? Pero habla mucho acerca de no voy a mirar atrás, de es tiempo de dejar el pasado. Entonces yo me acuerdo escucharla rumbo al TEC a las 5:30 de la mañana, a los entrenamientos, a todo volumen así. Pero obviamente yo la aterrizaba en otro sentido, ¿no? Y me da risa porque de repente me sale, ya ves que pones Spotify y ya el algoritmo ya te conoce más que tu esposa. Más que tú a ti mismo, ¿no? Y de repente sale esa canción, tío, la escucho pocas veces, pero luego la escucho y es como esos 3-4 minutos de que o sea, a mí me encanta la música porque te transporta a lugares, ¿no? O sea, te pone en situaciones donde como si estuvieras ahí, ¿no? Entonces me hace acordarme de esa etapa. Y yo te digo, ahorita, un montón de años después y viviendo, o sea, en otra etapa de mi vida, como que también está padre a veces tomarte unos minutos para acordarte, pues, dónde estabas y en lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Y ser agradecido, valorar, afirmarte. Creo que pues, nunca está de más esas palabras de ánimo, cómo te hablas a ti mismo. Entonces, sí, tomaría esa canción tropicalizada a lo que me tocó vivir cuando lo estaba escuchando. Ok. Si tu vida fuera un verso de la Biblia, ¿cuál sería y por qué? Creo que me voy por las palabras que Jesús dijo. Yo no estoy aquí para ser servido, sino para servir a los demás. Y creo que es una bandera que hemos abrazado, que yo he abrazado. El antes de pensar en mí, pensar en los demás. Es algo que creo que me ayuda mucho a centrarme, ¿no? En esto que estoy haciendo, en la actitud que estoy tomando, en las decisiones. Esto se trata de que me sirvan a mí o de servir a los demás, ¿no? Y si mi gran ejemplo, mi estándar, tomó esa visión y vino al mundo, ¿no? Para ser servido, pues ese es el camino que hay que seguir. Súper bien, Mau. Oye, ahora elige entre dos. ¿Va? ¿Rutina o improvisación? Buena pregunta. ¿Rutina o improvisación? ¿Te puedo decir qué pienso de las dos? O sea... Mira, elige una y luego dime qué piensas. Rutina, 100% rutina. Ok, dime ahora. O sea, la rutina, o sea, sin rutina no hay improvisación. Ok. O sea, la rutina me moldea a la excelencia. O sea, la rutina me enseña a ser constante y me enseña a ser disciplinado. Y justo cuando tengo una rutina puedo improvisar. O sea... obviamente, si en esta vida no sabes improvisar, estás frito, pero si te la vives improvisando, también estás frito, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ser sostenible todo lo que hagas y para eso ocupas una rutina. ¿Montaña o playa? No, playa, 100%. Y mi esposa te diría ciudad, ¿verdad? Pero por eso, cuando nos toca irnos de vacaciones, es una y una. Mi esposa es fan de ir a la ciudad. Yo soy fan de ir a la playa. Sí, 100%. ¿Silencio o conversación? Ahorita te dije que el silencio es importante, pero conversación. ¿Mente o espíritu? Espíritu. Ok. Ahora, ¿cuál ha sido, o qué ha sido más bien dicho, ahorita hablando del espíritu y retomando la fuerza del mismo, qué ha sido lo más valiente que has hecho recientemente? Pues yo creo que decidir ser papá. O sea, ser papá, cualquier hombre o muchos hombres pueden ser papá. O sea, convertirte en papá, vaya, biológico, pero decidir serlo, pues es otro boleto. Entonces, creo que un hombre que tiene un hijo, que tiene una familia, el decidir conscientemente todos los días, muriendo a ti mismo, ser el mejor esposo que puede ser y ser el mejor papá que puede ser, es lo más valiente. Ahorita hablábamos hace rato de la paternidad y quería hacerte dos preguntas en particular. Uno, ¿cuáles fueron los momentos así que tú experimentaste cuando supiste que ibas a ser papá? Que te marcaron y que los tienes súper presentes. Ejemplo, yo cuando nace Laila, que es la mayor, uno de ellos, el primero de ellos, cuando escuché su corazón por primera vez, eso fue wow. O sea, allí ya me acuerdo la escena. Estaba grabando yo el eco, mi esposa le estaban, o sea, haciendo el eco y tal. Yo estaba grabando y estaba llorando, riéndome, así como que... de nervios, así de que no sé qué estoy sintiendo. Sí, exacto. O sea, de emoción, pero no sabía cómo traducirla, entonces se escucha en la grabación que estoy llorando y me estoy riendo. Esa es una. Y la otra cuando la cargué por primera vez. Cuando nació, cuando la cargué, la llevé a mi esposa.
esos fueron los dos momentos. Digo, ha habido muchos, pero esos los tengo súper claros. Sí. ¿Cuáles han sido tus momentos? Pues mira, creo que el momento cuando ves la prueba positiva es una... Una realidad. Sí, una realidad extraordinaria. Pero fíjate que ese día hubo algo muy bonito, muy interesante, que nunca se nos va a olvidar a Cordy y a mí. Porque Cordy, mi esposa, es diabética, tiene diabetes tipo 1. Entonces, para ella era muy importante el tema en que su salud estuviera en óptimas condiciones para poder embarazarse, ¿no? Entonces, vemos la prueba positiva y obviamente los dos lloramos y nos abrazamos y felices. Pero Cordy, de cuenta que inconscientemente, o sea, en los nervios del momento, ¿verdad? Empezó a decirme, estoy súper nerviosa, estoy nerviosa. Qué nervios, ¿no? Qué nervios. Y para mí, pues obviamente fue sentarla y afirmarla, ¿no? Y en medio de ese momento de que, amor, todo va a estar bien, Dios está en control, o sea, si Dios permitió esto, es porque Él está cuidando de todo. Y cuando yo veo eso en retrospectiva, creo que habla mucho de nuestro sentir como hombres, ¿no? O sea, al fin del día tú pones todo en pausa para enfocarte en tu familia, ¿no? Para brindar esa seguridad. A ver, yo por dentro estaba nerviosísimo. O sea, yo por dentro voy a ser papá, ¿verdad? O sea, y un montón de pensamientos que se vienen a tu cabeza. No te termina, te cae el 29 meses después, ¿verdad? Pero el decir, a ver, yo pongo en pausa eso y yo tengo que saber controlar eso. O sea, y eso es lo que te decía hace rato. O sea, tenemos que tener cuidado de que no pongas una carga en ella que ahorita no le toca cargar, ¿no? Entonces, afirmarla, a veces no, claro, yo no tengo todas las respuestas, ¿verdad? Y no soy Superman, pero somos hombres. Y nuestra voz da dirección. Y nuestra voz puede traer un sentido de seguridad en donde pues, no somos invencibles, pero a veces nuestra voz da un sentido de que como familia somos invencibles. Yeah. Ese y número 2, creo que cuando le dimos la noticia a mis papás, ver la reacción de mi papá, conectado con cuando nació Santiago, ya ves que te entregan al bebé, cortas el cordón umbilical, se lo pasas a la mamá y luego te pasan al bebé para que tu esposa se termine de recuperar y vas a la vitrina esta con la familia, ¿no? Y ese momento también fue muy especial, bien chistoso porque mi hermano, pues abren la cortina. Yo traía obviamente pues, todo el pitufo. Y mi hermano, o sea, ve a Santiago y mi hermano no me reconoce a mí. O sea, mi hermano, o sea, obviamente con la emoción del momento dice, pues hay alguien, un enfermero está cargando a Santiago. Y luego me ve bien y es Mauricio, ¿verdad? Pero es justo o sea, qué padre el poder vivir a flor de piel las emociones de ese momento. Y es algo que cosechas. O sea, eso no es algo de ese momento, sino que justo el poder vivir sabiendo que eres sano emocionalmente, el que como hombre no tienes heridas, complejos, inseguridades y disfrutas la vida en ese nivel. O sea, te puedes reír, puedes llorar. Creo que eso no tiene precio. Fíjate, esto que estás comentando, hablar desde la libertad, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría que nos está escuchando el día de hoy se llevara? De toda esta plática que hemos tenido, de todo este compartir, ¿qué te gustaría que se llevaran? Yo creo que hemos tocado un montón de temas, pero vaya, creo que en el tema espiritual, dentro de ti hay algo que está buscando más, dentro de todos y cada uno de nosotros. Y a veces hay que permitirnos el descubrir esa curiosidad, ¿verdad? A lo mejor tú dices, yo ya conozco a Dios o lo he experimentado, pero ¿cómo puedes ir a más en ese sentir, ¿no? Y cómo eso puede dirigir tu vida. Creo que es en el tema espiritual darte la oportunidad de romper un poco los prejuicios, los estereotipos, los paradigmas, lo conocido, lo que te enseñaron. O sea, da ese paso de fe, ¿verdad? Creo que yo te animaría a que lo hagas en medio de una sociedad hoy en día muy cuadrada. Date la oportunidad de expandir, de preguntar, de ser curioso. Y en el tema de familia, creo que llévate el tema de la cultura. O sea, hazte esa pregunta, háganse esas preguntas y vaya, tú mejor que nadie puedes establecer la mejor cultura para tu familia. No tiene que verse como la mía ni como la tuya. Somos familias completamente distintas todas, pero creo que sí hay valores y principios que pueden moldearnos a ser la mejor familia que podemos ser. Súper. Mauricio, para estar finalizando ya un poquito la plática, termina la frase. Okay. Lo que más has aprendido de la vida es... Pues que es corta, que se va muy rápido y que hay que disfrutarla al máximo. Excelente.
Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar aliento? Platícanos de las plataformas. Sí, pues mira, hasta tu servidor en todas las plataformas como Mauricio Ordóñez. Aliento también como Aliento Monterrey. En Instagram tenemos un canal también en YouTube donde están todos los mensajes, todo lo que hacemos está ahí disponible, todos los recursos. Y Dos Ordóñez igual en YouTube, ahí pueden encontrarlo. Y si hay algo ahí que te suma valor, si hay algo ahí que te agrega, pues para eso está ahí, aprovecha el recurso y disfrútalo. Excelente. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por invitarme, bien feliz de estar aquí, espero que lo hayan encontrado valioso y pues muchas gracias y felicidades una vez más por este proyecto. Muchas gracias, Mau. Pues ya lo escucharon, vivan cada día. El tiempo es corto, la vida es corta, disfruten, aprovechen desde la libertad. Dense la oportunidad de ser felices y plenos. Muchas gracias, este ha sido un episodio más de Néstor Moctezuma Podcast, nos vemos, hasta la próxima.